Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue la gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón a los padres hacia sus hijos y el corazón de sus hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Y si pasamos el dedo en nuestras tablets y nos vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, dice de la siguiente manera, o cambiás vuelta a la hoja si estás en una Biblia, dice: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, Mesías, descendiente de David y de Abraham. Y Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, y Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Vos decís, ¿qué tiene que ver esto? Eso significan 400 años de silencio. 400, no estamos hablando 2 días, un mes, 10 años. ¿Eso que nos tardó cuánto? ¿1 minuto? Son 400 años de silencio de Dios para un pueblo. Si lo analizamos como uruguayo, antes vieron que ahora ya empezamos con los festejos, esta semana 18 de julio se festejan de 1830, o sea, 300 años, ¿verdad? Mucho más fue el silencio de Dios sobre un pueblo. Porque a veces entender los silencios de Dios es algo complicado. Y yo creo que todos de alguna manera experimentamos en nuestras vidas un silencio de Dios. Si vamos al diccionario, por definir la palabra silencio, tenemos que significa abstención de hablar o falta de ruido. Eso es un silencio. A veces nos pasan los silencios de nuestra familia, silencio de la gente que está a nuestro alrededor. Pero en términos generales, el silencio de Dios se refiere ¿a qué? A la aparente ausencia o falta de respuesta de Dios ante las súplicas, preguntas o dificultades que nosotros como creyentes tenemos. Y yo soy el primero a levantar mi mano y decir, tantas veces experimenté el silencio de Dios. No sé si alguna vez te llegó ese momento de decir, oré por tanto y parece que Dios no me escuchara. Y clamé a Dios con todas mis ganas y puse toda mi fe y toda mi fuerza y parece que Dios se quedó sordo. ¿Sí? Entonces empezás a experimentar ese silencio que si definitivamente no tenés una fe puesta en Dios y dice la palabra de Dios que Él va a estar con nosotros y aunque esté en silencio, Él está orando en nosotros. Él está haciendo algo en nuestras vidas o en nuestro entorno o en nuestra realidad alrededor de nuestros familias o situaciones que estamos enfrentando. Pero de las cosas más duras que nos toca es cuando nuestras convicciones de cristiano y decimos, wow, yo creí que cuando creía en Dios todo me iba a andar bien, que todo me iba a salir perfecto y nos encontramos con esos silencios, que no van a ser 400 años porque ninguno de nosotros vive 400 años. No, Dios quiera que vivamos muchos años, ¿no? Pero ¿y si Dios se le antoja hacer un silencio de 1 año de nuestras vidas? Y eso nos confronta con algo que todos entendemos, que es la oración. Porque la oración de la perspectiva bíblica no es repetir y repetir una frase como puede ser Padre nuestro que estás en los cielos y usted siga la relevancia. La oración es un diálogo. Y entonces, si es un diálogo, y aparece el silencio de Dios. Si ves cuando el profeta Samuel es llamado, también dice la Escritura que en aquel momento no existían muchas palabras de Dios. Y Dios se le muestra a un chico llamado Samuel. Pero hay en la Biblia esos momentos de silencio de Dios. Con lo que nos lleva a replantear, porque hay momentos en que Dios hace esos silencios para que nosotros desarrollemos algo en nosotros, crezcamos en nuestra fe. Pero vamos a ver algunas cosas que tienen que ver cuando Dios guarda un silencio. Y la Biblia nos dice claramente que Dios guarda silencio. Por ejemplo, en el Salmo 50. Salmo 50, versículos 19 en adelante dice:
Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se pasan calumniando a sus hermanos, a sus propios hermanos de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, y si mirás unos versículos anteriores, yo tomé esto como para que podamos ver lo que está reflejando en esencia el salmista. Dice, y mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecía en silencio. Y pensaron que no me importaba. Una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer para entender si el silencio de Dios tiene que ver con nuestra condición espiritual y si no estamos haciendo las cosas negativamente o las estamos haciendo mal. Porque lo que nos está mostrando esta escritura es que Dios se queda en silencio cuando nosotros hacemos las cosas mal. Y ahí aparece un gran silencio de Dios. Por eso lo mejor es, yo como siempre digo, yo no soy digno de acusar a nadie. Porque yo tengo mis defectos, yo tengo mis errores, yo tengo mis equivocaciones. Pero lo mejor es plantarse ante Dios y decirle, Señor, examina mi vida. Examina mi corazón, no sea que me esté pasando un silencio de Dios porque mi vida no está acorde a lo que tú quieres para mí. Porque mis actos y mis acciones distan de lo que tú pretendes de un ser humano. Porque ahí tal vez podamos entrar en un sin silencio de Dios porque lamentablemente estamos haciendo las cosas mal. Y aparecen esos silencios de Dios. Dice el versículo 21, es bien claro, dice, mientras ustedes hacían esto, yo permanecí en silencio. Como si a Dios no le importara, sí le importa. Y pensaron que no me importaba. O sea, como diciendo, no importa, Dios no me ve. No me importa cuando fui, hice cualquiera, salí de la iglesia y me mandé cualquiera. Y cada uno es responsable y la gran mayoría de los que estamos acá somos gente grande que sabemos cuándo hacemos las cosas bien y cuándo hacemos las cosas mal. Por eso te digo, lo mejor es que te dejes examinar ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que habita en nosotros y le diga, Señor, examíname. No sea que mi silencio que hoy pueda estar viviendo tenga la consecuencia de haber hecho las cosas mal delante de ti. Y ahí, fíjate lo que además anuncia, dice, pero ahora los voy a reprender y presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Vivimos en un tiempo de gracia, pero no nos olvidemos que Dios es santo. No nos olvidemos que Dios pretende que nosotros también seamos, ¿qué? Santos. Aunque en la práctica ninguno va a llegar a la santidad de Dios. Nadie llega a esa perfección de Dios. Pero por lo menos a nosotros que tiene que estar ese anhelo de decir, Señor, yo quiero ser cada día más parecido a ti. Y cuando peleamos con cosas que no podemos, porque son más fuertes, adicciones a... Yo voy a poner una diferente porque siempre hablamos de las mismas, pero hay adicciones, por ejemplo, del celular, a las redes sociales. Y te captan y estás en TikTok y cuando querés acordar pasaron 45, una hora en tu vida y decís, wow, a mí me pasó, no estoy hablando de nada que no me haya pasado a mí. Decís, perdí una hora viendo tantos videitos. Y hay gente que pierde su día en eso. Ahora tengo que dejar el celular al lado, al costado y casi ni mirarlo. Porque pierdo mi día. Y no me doy cuenta de esas otras adicciones. Mi abuela, que hace unos cuantos años partió con el Señor, tenía la adicción de las telenovelas. Ahí donde fui, ahí aprendí María la del Barrio, ahí aprendí todas esas telenovelas, porque mi abuela cuando era la hora de las 5 de la tarde era sagrada la telenovela, no se podía mover de casa. ¿Con qué peleamos? ¿Con qué luchamos cada uno de nosotros que son nuestros errores delante de Dios? Y que no estamos mejorando, y que no nos estamos pareciendo cada día a Dios, y pasan los meses, pasan los años, pasan las décadas y seguimos iguales. Y Dios se mantiene en silencio. Y clamamos y es como que nuestra oración llegó al techo y rebotó y vino para atrás. Porque hay cosas que Dios no le gusta de nosotros y genera en Dios un silencio. Entonces sí, golpeé, oré, me vine al culto y estuve, la verdad, vine el martes y Pedro le pedí que me abriera una hora antes para venir a orar, clamar y me enteré que el lunes estaba limpiando y yo me vine a orar y decís, no, ¿qué pasó? No me escucha Dios.
examina a Dios nuestras vidas. Siempre que pensemos una oración, pidámosle a Dios que examine nuestro corazón. Porque aún el rey David decía, Señor, líbrame de aquellos pecados que ni siquiera me he dado cuenta y los he hecho. O sea, como no los registré en mi mente, ni siquiera me di cuenta, pero delante de ti me fallé. Y esa es una de las causas que muchas veces nosotros enfrentamos, ese silencio de Dios. Ese silencio de Dios que nos golpea. Pero también hay otro silencio que en estos tiempos lo estoy viviendo muchísimo. Y la Biblia nos dice que Jesús guardó silencio. Mateo capítulo 27, versículo 12 nos dice: entonces, cuando los principales sacerdotes y ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús, ¿qué hizo? Guardó silencio. Vos decís, ¿qué tiene que ver esto? En estos tiempos me he encontrado, por vueltas circunstancias de la vida, a Jesús lo estaban acusando ¿de qué? De blasfemo, de hacer cosas ilícitas aunque eran bien recibidas, sanar a una persona un día del sábado y las personas lo criticaban, no, era el día de reposo, no importaba, ¿no? Pero vinieron las acusaciones. Pero Jesús, recuerden que Jesús es Dios y guardó silencio. Podía haber Jesús pedido, y él mismo lo dice, podía pedir una legión de ángeles y él me lo mandaría. Podía haber hecho un montón de cosas, decir cuáles eran los errores de esa gente que lo estaba acusando, ya lo había hecho. Pero prefiere guardar silencio. ¿Por qué prefiere guardar silencio? Porque muchas veces si encontramos acusaciones hacia Dios, ¿qué quiero decir eso? Y si Dios existe, por la clásica, la que todo el mundo te dice, ¿por qué hay hambre en África? ¿Verdad? Siempre, cuando le dicen, y si Dios existe, ¿por qué hay hambre en África? ¿Por qué me fue mal en el examen? ¿Por qué fue mal en mi trabajo y de repente no te diste cuenta y no ibas a trabajar y llegabas una hora tarde y no pasaba nada? Pero la culpa siempre es ¿de quién? De Dios. Cuando acusamos a Dios de nuestros defectos, de nuestras equivocaciones y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios no cuidó a mi hijo? ¿Por qué Dios no hizo tal cosa o tal otra? ¿Cuántas veces nos pasan eso en la cabeza? A mí me pasa muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo hizo? Y lo acusamos. En definitiva, Dios es el responsable. Y a veces lo justificamos. Dios tendrá un propósito, pero en el fondo de nuestro corazón decimos no lo entendemos y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me hace vivir estas cosas? ¿Saben? Esas preguntas muchas veces Dios reacciona de la misma manera que lo hizo con los sacerdotes, diciendo silencio. Habla, hacé tus descaros, decí todas las cosas. Porque Dios no nos necesita, Él es soberano. Él es eterno, Él es maravilloso, Él es grande, Él es algo espléndido y no necesita de nosotros. Es al contrario, nosotros dependemos de Él. Vos podés decir, bueno, pero yo tengo un trabajo y me gano con mi esfuerzo y compré una casa, un televisor, un auto. Basta que pierdas un día de salud para entender que Dios es el que te da las fuerzas para que te levantes cada mañana y vayas a ir a trabajar. Porque el día que te toca una enfermedad, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no vas a poder. Y eso es dependencia de Dios. Y Él nos da a cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Reprochamos, preguntamos y nos olvidamos la enseñanza de David. David escribe en el Salmo 62, 1 y 2, aprender a esperar en silencio. Aprender a esperar. Qué difícil. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, esperar en ti, qué difícil es. Qué difícil es. Pero el salmista escribe, espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria.
Solo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. ¿Cuántas veces? Algo que nos cuesta muchísimo a nosotros, mantener el silencio. Vivimos en un mundo ruidoso. Yo a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, ya empiezo a escuchar los camiones que corren por mi casa, ya me empiezo a levantar, ya empieza el ruido de la casa, esto, lo otro, cada uno tiene su actividad, pero el silencio. ¿Aprendemos a estar en silencio delante de Dios? David lo expresa claramente: espero en silencio delante de Dios. Esperar diciendo, Señor, tú tienes el control. Eso es una actitud de fe muy poderosa. Porque en definitiva estás diciendo, no me importa las circunstancias, si hoy me estás bendiciendo, si tengo lo que quiero en mi cabeza, si mis sueños se hacen realidad, yo sigo esperando en Dios. Y si no me lo responde, también seguiré esperando en Dios. Porque también Dios nos puede decir que no, algo que nosotros no nos imaginamos en nuestra mente. Porque Dios siempre nos tiene que decir sí a todo lo que nosotros le pedimos. Dios, necesito eso y no importa cómo lo consigamos, Dios nos tiene que decir. Pero saben, tengo una mala noticia, Dios a veces dice que no. ¿Y ahí qué pasa? Como nene chico, ayer felicito a las maestras que hicieron una actividad para niños, había un montón de niños y algunos bastante revoltosos, pero ahí estaban. Nos transformamos espiritualmente de la misma manera. Como nene de berrinche, ¿viste? Que quiere, no, Dios mío, ¿qué está pasando? Sin embargo, David nos dice, espera en silencio. Delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca. O sea, lo que quiere decir la roca es el lugar seguro donde yo me puedo parar. El lugar seguro donde estoy convencido de que Dios me va a acompañar. Y yo pregunto, ¿alguna vez te tomaste 2 minutos para mantenerte en silencio en una oración? ¿O tenemos la necesidad, sí, Señor, necesito... Hoy en estos tiempos estamos orando mucho por milagros. Yo personalmente, y cada vez que hablo con Robert, de verdad me alegro que esté mejorando. Y muchas veces oro por cada uno de ustedes, pero ese momento que digas, no, ese silencio. Por eso muchas de las veces cuando entendemos el pasaje bíblico, la gente se iba al desierto y nos hemos transformado en algo más, porque estoy viviendo un desierto significaba... Hoy en la actualidad significa pasar un mal momento. Estoy pasando un desierto, Dios no se acuerda. Pero la realidad es que los grandes hombres de Dios iban al desierto con una necesidad de encontrarse con Dios. Y en esos lugares, en el desierto, ¿qué era lo que pasaba? No había ruidos que te llamen la atención. Algún viento si se levanta. Por eso, amados hermanos, hemos aprendido que nuestra oración no necesariamente es pedirle, porque necesito Dios que obres en esto, que obres en mi economía, que obres en la salud de mis hijos, en la familia, esto y el otro. ¿Y cuándo está el silencio? El silencio. Respirar, sentir tu respiración profunda. Decirles, Dios, en silencio, espero en ti. Eso es símbolo de confianza. Eso es símbolo de fe y de certeza. La Biblia dice que Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos. Si bien nos insta a golpear muchas veces por nuestras cosas para que Dios obre a favor nuestro, pero hay momentos que hay que mantener silencio. Y si yo dijera ahora vamos a hacer 5 minutos de silencio, te puedo garantizar que alguien se vuelve loco. No, vamos a meditar en silencio. Pongamos una musiquita, pongamos algo. Nicolás o Vanessa, toca algo en el piano para llenar el silencio. Para que no quede el silencio. Pero mi hermano, es importante a veces escuchar el silencio de nuestras vidas. Porque ¿qué es lo que cambia en nosotros? ¿De qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿Qué es lo que marca el rumbo en nuestras vidas? Una palabra de Dios. Si escuchás esa dulce voz de Dios,
y te trata en el corazón, yo te puedo garantizar en esta mañana que tu vida va a cambiar. Que tu vida no va a ser la misma porque le vas a encontrar el sentido a tu vida. El propósito por el cual vivís. Que no es simplemente por las cosas materiales, son importantes y sé que Dios nos bendice, nos prospera. Pero la Biblia nos dice, busquemos primeramente el reino de Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a venir sobre añadidura. ¿Y qué es lo que trae la palabra de Dios? A mí me gusta lo que dice Isaías en el capítulo 55. A partir del versículo 10 nos dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedarán en el suelo para regar la tierra y hace crecer el grano y producir semillas para la agricultura y el pan del hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará todos los lugares donde yo la envíe. Necesitamos que entonces, mi hermano, escuchar su dulce voz. Esa dulce voz que toca nuestras vidas. Porque detrás de cada palabra que sale de la boca de Dios, definitivamente hay un fruto, hay algo que quiere producir en nosotros. Y su palabra logra lo que quiere. Y cuando nos encontramos en la realidad, te vas a dar cuenta que la lucha que muchas veces nosotros tenemos contra un mundo de las tinieblas, no lo ganamos con nuestras fuerzas. No lo ganamos con nuestra oración. Jesús se le presentó el mismo diablo y ¿saben con qué le ganó? Con la palabra. Con la palabra. Pero si yo no la escucho, si yo no la tengo, si yo no la tengo metida en mi corazón, es la que produce los cambios. Y a veces nos olvidamos que para escuchar una voz yo tengo que mantener silencio. Si me pongo en una conversación con Isaías y los dos hablamos al mismo tiempo, ninguno de los dos nos vamos a escuchar, ¿verdad? Ninguno nos escuchamos. Así surgen los griteríos y después los griteríos se va de las manos, la violencia. ¿Por qué? Porque nadie toma un segundo ¿para qué? Un silencio para escuchar. De la misma manera somos con Dios. ¿Tomamos esos silencios? Es una pregunta que no quiero que me la contestes a mí, contestátela en tu interior. Porque si no mantenés silencio delante de Dios, tal vez Dios haga silencio. ¿Y qué preferimos? ¿Una palabra de Dios o el silencio de Dios? Yo por lejos prefiero una palabra de Dios. Algo que marque mi vida, algo que me marque el rumbo, algo que me dé sentido a lo que yo estoy emprendiendo. Pero el problema ¿cuál es? Es que no nos tomamos el tiempo, ese silencio. Y entonces Dios hace silencio. Y los silencios de Dios, como Él es eterno, no tiene problema. Y a nosotros se nos va, que la vida se nos va. Porque no aprendemos a mantenernos, como decía David, silencio delante de Él. Hace 2 semanas estuvimos algunos hermanos tomando una capacitación que nos dieron desde Estados Unidos. Y una de las cosas que me llegó muchísimo es, Dios pretende más intimidad con Él que activismo. Porque soy de los que siempre estoy haciendo una cosa, estoy haciendo la otra, y me tomé el tiempo y decir, ¿cuánto tiempo tengo intimidad con Dios? O mi activismo me lleva, y eso que son todas cosas de iglesia, de cristianismo, del programa de radio, de preparar una prédica, de esto, de lo otro. Y Dios trató conmigo, quiero más tiempo conmigo. Y me levanto temprano, muchas veces mi hija la tengo que llevar a trabajar a las 7 de la mañana, en mi casa están el resto durmiendo y escucho en silencio esa voz de Dios. Me encanta lo que le pasa a Elías. Elías está en un pozo depresivo, está súper angustiado, está mal porque lo quieren matar. Y en determinado momento Dios se le aparece, hay un estruendo, hay ruidos, hay un montón de cosas.
Uno podría decir, bueno, en esa euforia, la alabanza, ahí Dios se está moviendo y saltamos, festejamos, danzamos. Pero Elías solo se arrodilla, se cubre su rostro porque nadie puede ver a Dios, simplemente cuando escucha el silbido apacible, el silencio, no son los estruendos. No son los wow. Nos cuesta a nosotros porque somos pentecostales y necesitamos la euforia, eso que genera energía, que nos hace saltar, gritar, festejar, celebrar. Pero hay momentos de necesidad de silencios en nuestras vidas. ¿Y cómo escucho el silbido apacible de Dios? El parlante, la música, todo lo que da. ¿Verdad que no? ¿Necesito qué? Silencio. Yo no sé si alguna vez lo experimentaste, pero si no lo experimentaste, esta semana proponete un día de la manera que orás, sentado, parado, arrodillado, 3 minutos en silencio delante de Dios. Sin decirle nada, Señor, me presento ante ti porque quiero escuchar tu voz. Tu vida va a cambiar. Algo va a venir a tu pensamiento que vas a empezar a entender los planes de Dios. Lo que Dios quiere desarrollar, porque a veces tenemos que parar un poquito. Yo sé que muchos peleamos con un montón de situaciones difíciles, pero encontrar el momento de ese silencio de Dios, no auriculares, no nada, silencio para estar delante de la presencia de Dios. Y deja que el Espíritu Santo ministre. Simplemente estoy delante de ti, Dios, ministra mi vida. No sé. A mí me pasa últimamente a veces que mis lágrimas caen por mi mejilla. Ahí en los silencios, donde nadie me ve. Pero sé que la presencia de Dios me acompaña. No quiero decir con esto que sea la forma, porque Dios trata con cada uno de diferente manera. Pero sí lo que te quiero decir es, tomate un silencio. Tomate un tiempo para estar en Dios, delante de Él, en silencio. Y vas a ver cómo Dios va a cambiar su vida, nuestras vidas. Por eso yo te voy a dar 1 minuto. Lo controlo por reloj, tengo un reloj acá. Para que cierres los ojos y hables con Dios y le decís, Dios, en medio del silencio, trata con mi vida. Gracias, Dios. Gracias porque podemos estar 1 minuto en silencio delante de ti y experimentar que tu Espíritu Santo nos acompaña y que nos hablas y que ministras nuestras vidas y que tratas nuestros corazones. Examínanos, Dios, para lo próximo que vamos a hacer, que es renovar nuestra vida espiritual. ¿Cómo la renovamos, Dios? A través de una renovación de tu pacto. Un pacto que fue hecho a través de tu cuerpo golpeado, maltratado. Un pacto que fue hecho a través de tu sangre, vertida por cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios mío, a que en este tiempo tú nos acompañes y podamos renovar ese pacto, Dios,
que tú has hecho con nuestras vidas. Dios, tú estás aquí. Aunque sea el silencio, aunque simplemente escuchemos el motor del aire acondicionado o una niña, tú estás aquí. Tu presencia, Dios mío, estás aquí.